Muy buenas noches, familia. Dios bendiga abundantemente a no solo nuestra familia, sino también a todos aquellos que luego se conectan al canal y pueden aprovechar estas meditaciones, reflexiones que están basadas en una serie general llamada La mujer desde la perspectiva de Dios. Y damos la bienvenida a todos al estudio de esta noche, que es ya nuestro devocional número 61, nuestra lección número 7 en esta serie, la mujer y la oración. Amados, la Biblia enseña que somos salvos por obras y la Biblia enseña que no somos salvos por obras. Si vamos a Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26, el escritor inspirado nos dice que debemos hacer cosas para que nuestra fe sea una fe viva y que solamente la fe viva puede traer salvación. Por otro lado, la Biblia también enseña que no somos salvos por obras. En un pasaje como Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, y en varios segmentos de la carta a los romanos, así como en otras partes de la escritura, la Biblia es clara sobre el hecho de que no somos salvos por obras. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Pues se vuelve obvio que si la Biblia es la palabra de Dios, es inspirada por Dios, por lo tanto es perfecta. Y si es perfecta, no tiene errores, mucho menos contradicciones. Y si por un lado nos dice que somos salvos por obras, Santiago 2:14 al 26, y por otro lado que no somos salvos por obras, Efesios 2:8 al 9, se vuelve obvio que hay diferentes tipos de obras. Hay obras que están incluidas y hay obras que están excluidas. Del mismo modo, ya en nuestro tema de esta noche, si la Biblia enseña que las mujeres deben orar, de hecho, se instruye a todos los cristianos, incluyendo a las hermanas, a orar. Y si al mismo tiempo la Biblia enseña, como veremos más adelante, que las mujeres no deben orar, entonces se vuelve obvio que, al igual que con el tema de las obras, hay diferentes tipos de oración en lo que respecta a la mujer cristiana. Hay un tipo de oración que la mujer debe hacer y hay un tipo de oración que a la mujer se le prohíbe hacer. Vamos a la escritura, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. En este texto Pablo dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Prestemos atención especialmente a la palabra hombres aquí, porque esta no es la palabra común para hombre, que normalmente se refiere en la Biblia a toda la humanidad, sino que en el idioma que el apóstol Pablo escribió es el término aner, que se utiliza para distinguir al hombre de la mujer. La referencia en este pasaje se hace como una indicación clara, específica del género masculino, el varón, no el otro término que es antropos, que sí se referiría a toda la humanidad. No, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, elige el término aner para decir simple y llanamente un hombre. El término podría aplicarse a un esposo, a un prometido, a un futuro esposo o a un varón en general. Entonces, note, el texto dice: quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Por lo tanto, a partir de esta revelación, es claro que hay un tipo de oración que la mujer no debe hacer. En el versículo 12 de esta misma carta, primera de Timoteo 2, ¿qué encontramos? Pablo continúa diciendo: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Este pasaje prohíbe definitivamente a la mujer enseñar, pero se refiere a un tipo de enseñanza, un tipo particular de enseñanza. En el Nuevo Testamento, en griego, es mucho más claro, en el punto que estoy tratando de presentar aquí, mucho más claro que como nos lo presentan
las traducciones de la Biblia en español. El Nuevo Testamento en griego dice literalmente, pero no permito que la mujer enseñe ni de ninguna manera ejerza dominio sobre el hombre. Mire, esa palabra ni allí, que también la rescata nuestra traducción Reina Valera, es sumamente importante porque es la traducción de otro término griego clave para nuestro estudio hoy, como es el término udé, que tiene un sentido explicativo, ¿sí? Quiere decir que esta palabra tiene una naturaleza, tiene una cualidad de que explica, da información adicional al significado ordinario de la palabra en sí misma. La atención sobre la fuerza explicativa de este término, como digo, es sumamente clave para entender lo que Pablo quiere decir en todo este contexto, desde el 8 hasta el final. Miren, si vamos a Tito 2:3, vemos que se ordena a las mujeres enseñar. Pero si vamos a Primera de Timoteo 2:12, pues se les prohíbe enseñar. Entonces nos vemos obligados a concluir por lógica, si aceptamos la Biblia, otra vez, repito, como la palabra de Dios, como la palabra inspirada, que no se equivoca y no se contradice, debemos concluir que por lo menos hay un tipo de enseñanza que las mujeres pueden y deben hacer, y hay un tipo de enseñanza que se les prohíbe. El UD en Primera de Timoteo 2:12 es una negación continua y nos ayuda a entender el punto. Está claro que el tipo de enseñanza que está prohibido es aquel que necesaria e inherentemente implica ejercer dominio sobre un hombre. Del mismo modo, sucede que en nuestro tema de esta noche, que el tipo de oración que está prohibido es aquel que necesariamente implica tener dominio sobre un hombre. En Primera de Timoteo 2:12, Pablo no dice, pero no permito que una mujer enseñe. Voy a presentar aquí el versículo. No dice, pero no permito que una mujer enseñe sobre un hombre. No dice eso. Él dice, porque no permito a la mujer enseñar. Dos cosas no se permiten. Primero, enseñar. Y segundo, ejercer dominio sobre un hombre. La palabra sobre, en el idioma original también, no se aplica al término enseñar, sino a ejercer dominio. De hecho, ejercer dominio sobre es la traducción de la palabra autentein, un término griego también. Hoy hemos tenido que recurrir mucho al idioma original, el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, porque los términos son bastante contundentes en el significado del texto. Gramaticalmente, la palabra sobre se relaciona con dominio, no con enseñar. Por eso es tan importante que reconozcamos la fuerza explicativa del término udé. Cuando Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni udé, ni, es decir, de ninguna otra manera, ejercer dominio sobre el hombre. Si lo colocamos así entre paréntesis, todavía se puede reconocer el significado mucho mejor. Cuando leo esto, sé que el tipo de enseñanza que le está prohibido a la mujer es aquel que inherentemente, repito, implicaría que una mujer tenga dominio sobre un hombre. Esto no significa que una mujer no pueda enseñar a un hombre, es muy diferente. Ella no puede enseñar sobre el hombre, pero le puede enseñar al hombre. Porque Priscila, allá en Hechos capítulo 18, le enseñó a Apolos. No significa este pasaje de Primera de Timoteo 2:12 que una mujer no pueda enseñar a un hombre la palabra de Dios, porque recalcamos, Priscila no solamente le enseñó a Apolos, sino que le enseñó a Apolos la palabra de Dios. Este pasaje más bien significa que a la mujer se le prohíbe enseñar u orar o hacer cualquier otra cosa donde ella tenga o se ponga o la coloquen en una posición de tener dominio sobre un hombre o sobre los hombres. Ser líder en la enseñanza, es decir, presidir o dirigir la enseñanza, presidir o dirigir la oración,
implica la autoridad o el dominio que está prohibido en este pasaje para las mujeres. Repito, no toda enseñanza está prohibida. La mujer puede enseñar. No toda enseñanza de la mujer al hombre está prohibida, porque Priscila nos dio el ejemplo de que la mujer puede enseñar al hombre, pero no puede hacerlo en una posición en la que ella tenga dominio, en la que ella sea la que dirige, la que preside, la que tiene autoridad en este caso o dominio sobre él. De lo contrario, ¿por qué el apóstol Pablo iba a decir en el versículo 8, quiero pues que los hombres, es decir, los varones, oren, y dice dónde? En todo lugar, en todo lugar. La mujer cristiana puede y debe enseñar, pero no puede, con la aprobación de Dios, enseñar de tal manera que tenga dominio sobre un hombre. La mujer cristiana puede orar, debe orar, pero no debe orar de tal manera que tenga dominio sobre un hombre. Tomar un papel principal en la enseñanza cuando hay hombres presentes está claramente prohibido. Dirigir la oración cuando hay hombres o hay un hombre presente está claramente prohibido. Así sea su hijo, si está convertido, su esposo, su padre, su amigo, si es un hijo de Dios, en este caso, obviamente. Y este ejercicio de autoridad o este ejercicio de dominio sobre un hombre es precisamente lo que ha sido prohibido por Dios desde la creación del hombre. El mismo Pablo enfatiza que esta restricción no es exclusivamente un principio del Nuevo Testamento, sino que dice en el versículo 13 que la razón dada para ello es porque Adán fue formado primero, después Eva. Pero, ¿qué pasa si un anciano o líder de la iglesia o el esposo, daba el ejemplo de una hermana, le pide que dirija la oración, ya sea en la adoración, ya sea en una actividad fuera del local del edificio o que solamente involucre a un grupo de hermanos y no a toda la iglesia? ¿O qué pasa si el esposo le pide que esta noche, mira, dirige tú la oración que siempre hacemos antes de dormir? ¿Qué pasaría? Pues eso le permitiría a ella dirigir la oración sin violentar la voluntad de Dios en este pasaje. Amadas hermanas, ningún anciano o líder o predicador o esposo tiene derecho a pedirle a una mujer, ni en la oración, ni en algún otro tema, alguna cosa que sea contraria a la ley de Dios. Ningún anciano, ningún líder, ningún predicador, ningún esposo tiene el derecho de intentar colocar a esta mujer, a esta hermana, en una situación de enseñanza o de dirección en la que ella incluso corra el riesgo de tener dominio sobre el hombre y ser señalada por Dios como una rebelde contra las claras instrucciones de Dios. Amados, creo que Primera de Timoteo 2:8 al 15, tomando en cuenta su contexto, tomando en cuenta también el contexto de la Biblia, es decir, todo lo que la Biblia enseña con respecto al papel de la mujer, no solo en la iglesia, sino en general. Creo que esta sección de la carta a Timoteo está discutiendo principalmente, debo reconocerlo, la situación de la adoración regular de la iglesia. Sin embargo, Pablo deja claro que el principio enfatizado es aplicable en todo momento, en todos los lugares y en todas las circunstancias. En ningún momento, en ningún lugar y en ninguna circunstancia, la mujer debe colocarse a sí misma o permitir que la coloquen en una posición en la que corra el riesgo de ejercer dominio sobre un hombre o sobre los varones, ni siquiera en la oración. Esta es la clara enseñanza de nuestro Señor para que en esa parte tan importante, tan vital de la relación de la mujer con Dios, no viole su voluntad. Para que también el hombre, en este caso el varón, ¿no? Específicamente,
no desafía a Dios permitiéndole o pidiéndole a la mujer algo que vaya totalmente en contra de lo que es la voluntad de Dios. Lo que la mujer debe responder en estos casos es: haga su papel, tome el rol que Dios le ha asignado a usted. Usted está para dirigir, usted está para presidir, usted está para ejercer dominio y yo estoy para sujetarme, yo estoy para obedecer, yo estoy para ayudarle a usted, pero usted es el líder, usted debe tomar siempre esta dirección, esta presidencia, aunque no es una palabra muy agradable en Panamá estos días, por lo menos no para el 65% del país, pero hablamos de presidir un servicio, hablamos de presidir un acto como la oración, que otra vez es tan importante en la vida cristiana y si no se hace bien, como decía un hermano y lo he repetido por allí en ocasiones, pues no está pasando ni siquiera del techo, así que no está llegando al trono de Dios. Si no queremos que nuestras oraciones sean estorbadas, tomando prestado una palabra de el apóstol Pedro, pues hagamos la oración conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hasta aquí nuestra lección número 7, la mujer en la oración. Que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo ricamente.